Algunos pequeños datitos como con respecto a lo que ocurre en la guerra de Ucrania en su momento. Sergei Lavrov, seguramente muchos lo conocen, muchos lo ubican. Lavrov manifestó en su momento que Occidente había librado una guerra de información contra Rusia. A su juicio, la crisis ucraniana fue causada por la política que Occidente había aplicado a Rusia cuando ésta se dio cuenta que el país no cumpliría con sus órdenes. El ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, expresó aquel momento que la crisis ucraniana fue causada por la política de que Occidente aplicó a Rusia cuando se dio cuenta que este país no cumpliría con sus órdenes. No se trata de Ucrania, es la culminación de un curso que Occidente ha seguido desde principios de los años 90, después de que ésta había quedado claro que Rusia no sería obediente y tiene su propia opinión. Así había dicho el canciller en el concurso Líderes de Rusia. Según Lavrov, este campo de la información global que estaría dominando por los medios estadounidenses y británicos y el mundo anglosajón en general, Rusia ocupaba un lugar modesto. Así dijo el canciller. Otra cuestión importante es cuál es la calidad de estos medios de información. Hace mucho tiempo se ha entendido que no existe tal cosa como un medio occidental independiente. En Estados Unidos, solo Fox News está tratando de presentar algún punto de vista alternativo, pero cuando miras otros canales, cuando lees redes sociales y plataformas en Internet, cuando se bloqueó al presidente interino, te das cuenta de que esta censura continúa a gran escala. De esta forma más o menos subrayó Lavrov. Hablando en TikTok y otras plataformas similares, Lavrov señaló que Washington es esencialmente atractivo para los niños porque estas plataformas son utilizadas para ellos, muy para los más pequeños. Además, cree que esto sería un intento de lavarles el cerebro para el resto de sus vidas y esto sería un indecente e injusto. Si quieres competencia informativa, si quieres competencia entre los medios, entonces debe haber algunas reglas claras, así dijo el canciller. Además, había destacado que la nación euroasiática y su pueblo habían contado con su propia historia, tradiciones o cuentan con su propia historia, tradiciones y con su propia visión de cómo garantizarían su seguridad e intereses en el mundo. Zelensky patrocina a los neonazis, como en su intervención el jefe de la diplomacia rusa manifestó que estas garantías del presidente ucraniano Vladimir Zelensky de que no apoyaría a los neonazis divergen de sus acciones reales. Para gran pesar y vergüenza, el presidente Zelensky pregunta que cómo puede ser acusado de nazi cuando es de origen judío. Y esto lo dijo en los días en que Ucrania se retira desafiante del acuerdo sobre la protección de los monumentos a los héroes de la Gran Guerra Patria, dentro del marco de la comunidad de estados independientes, dijo. Para Lavrov resultaría muy complicado tomar en serio la política del liderazgo ucraniano cuando su mandatario patrocina personalmente tales tendencias. Además, expresó su esperanza de que la operación militar en Ucrania terminaría con la firma de documentos integrales que incluían un acuerdo sobre el estatuto neutral de ese país con garantías de seguridad. Además, recordó que Moscú entregó a Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, sus propuestas en materia de seguridad, pero Occidente no reaccionó a los puntos referentes a Ucrania y dicha organización. En este contexto, cuando se comenzó ya los bombardeos, hace ya casi algún tiempo, que claramente sirvieron de preparativos para acciones de combate en Donbass, no se tuvo otra opción para proteger al pueblo ruso en Ucrania. Advirtió además en referencia a la operación militar rusa. Asimismo, este titular de Asuntos Exteriores calificó de legítimos las prioridades que planteó Moscú en el marco de la operación. Estas sanciones buscan marginar a Rusia. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, aseveró que
ese día que las sanciones impuestas a su país por parte de Estados Unidos buscarían marginar a Moscú de su rol en la geopolítica y de consolidar un mundo unipolar manejado por la propia Casa Blanca. El objetivo de estas sanciones contra Rusia es más estratégico: buscar marginar y contener a Rusia, así como reducir nuestro papel, dijo, a cero en la política mundial, remarcó de esta manera el canciller Lavrov. Al mismo tiempo, el ministro ruso aseveró que estas autoridades están dispuestas a avanzar en el diálogo para dirimir el conflicto en Ucrania. Espera que la operación militar especial terminaría con la firma de los documentos integrales sobre los asuntos mencionados. Este tema de seguridad, el estatuto neutral de Ucrania como con garantías de su seguridad, acotó. Nosotros, dijo, seguimos abiertos para cooperar con cualquier país, incluidos los estados occidentales, aunque en estas condiciones actuales, cuando Occidente se comportó de esa forma, no se ha visto tomarme ninguna iniciativa, enfatizó Lavrov, quien había detallado que estas sanciones a Moscú afectarían a la zona de Occidente. En un discurso por allá aislado para informar sobre este inicio de la operación, el pasado 24 de febrero, el presidente ruso Vladimir Putin afirmó que el objetivo es proteger a la población de Donbass de los abusos y el genocidio de Kiev durante los últimos 8 años, además de desmilitarizar y desnazificar Ucrania. Más adelante, él se había referido a la necesidad de del reconocimiento de la reunificación de de Crimea a Rusia por parte de las autoridades ucranianas y el establecimiento de garantías de neutralidad militar de ese estado.